Estamos hablando del propósito y la elección de Dios. Esta es nuestra tercera charla. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 16. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo a, a la madre: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La elección está determinada por el que nos llama. Él ha determinado que somos sus escogidos, no tú ni yo. Nosotros no escogimos nuestro destino. Nuestro destino lo escogió el Señor en su eterna sabiduría. Quizá tú puedes pensar, y muchos pueden decir, es injusto, porque hay gente buena y hay gente mala, y los malos, los que se han portado mal en la vida, deben ser desechados, y los que se han portado bien en la vida deben ser aceptados. Sin embargo, no depende de los méritos, de las obras, sino de la eternidad pasada, cuando Dios nos escogió. En su eterna sabiduría o, y en su eterna soberanía, porque nunca debemos olvidar que Dios es soberano, y el único soberano que existe, y en su soberanía, que es su derecho absoluto de decidir lo que Él quiera sin dar cuenta a nadie, porque Él no tiene que darte cuenta a ti, ni a mí, ni a nadie, ni a los hombres, ni a los ángeles, ni a nadie. Él es soberano, y esa es la soberanía. El único soberano que existe, aunque a veces las naciones se llaman a sí mismas soberanas, pero el único soberano que existe es nuestro Dios, porque Él no tiene que tener el favor ni la aprobación de nadie para hacer lo que hace. Y a su soberanía se agrega su sabiduría. Y si tú sumas su soberanía y su sabiduría, estas son la base de su llamamiento y de su elección y de su predestinación. ¿Hay injusticia en Dios? Quizá desde nuestra vivencia terrenal hoy día nos parece que puede haber injusticia en Dios, pero no la hay. ¿Practica Dios la ley pareja? Nosotros decimos la ley pareja no es dura. ¿Practica Dios la ley pareja? No la practica. Él no está sujeto a nuestros cánones, a nuestros paradigmas de justicia. Él es la justicia, y Él tiene sus propios paradigmas, sus propias designaciones. Por eso dijo en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice: porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos alcanzar a entender su sabiduría y sus pensamientos. Nosotros percibimos el borde de sus caminos, pero en la sabiduría eterna y en la soberanía eterna, Él nos llamó. Así es que la base de nuestro llamamiento es completamente indestructible. Es su soberanía y su sabiduría. ¿Quién podrá contra eso? Y si en el plano humano no nos parece o nos dicen que es injusto que Dios nos haya escogido y haya marcado un propósito para nosotros, pues ese no es tu problema. Eso es un asunto de Dios, y es problema de la persona que está opinando que es injusto Dios al hacer determinadas cosas. Somos llamados por la misericordia
de Dios, somos escogidos y fuimos escogidos por la misericordia de Dios. Aquí en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Todos nosotros merecemos la condenación por nuestra conducta, por nuestra vida, por nuestros pecados. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero la misericordia de Dios le mueve a compasión. Él nos escogió y nos llamó en la eternidad, pero en el tiempo nos salva por su misericordia. Eh, nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende del que hace, no depende del que se mueve, no depende del que hace méritos, depende de la misericordia de Dios. Solo lo mueve su misericordia y su amor. Solo lo mueve su misericordia y su amor. Acuérdate, el fariseo que tenía mucho para mostrar desde el punto de vista religioso estaba de pie orando, y el publicano que no tenía nada para mostrar y tenía mucho para arrepentirse, él estaba clamando, humillado, y dice la palabra que este hombre que socialmente era malo y el otro sí era bueno socialmente, este regresó a su casa justificado primero. Nunca dejes de entender, nunca dejes de recordar que es la misericordia de Dios la que nos trajo a la salvación en este mundo, la que operó para que nosotros hoy día podamos estar en su reino y podamos disfrutar de todas las cosas que disfrutamos. En Romanos capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La misericordia y la gracia, la motivación que mueve a Dios es la misericordia y su gracia infinita, su favor infinito. La gracia es Dios trabajando dentro de nosotros. La gracia es Dios autoministrándose a nosotros. La gracia es un don gratuito. No hicimos nada para merecer lo que hoy día hemos recibido. No hicimos nada, ni un acto, ni una acción, ni un mérito, pero lo recibimos por la gracia. Estamos bajo su misericordia y su gracia está operando en nosotros. El propósito de Dios al escogernos fue introducirnos en esa cosa maravillosa que es su gracia, e introducir su gracia dentro de nosotros para que esa gracia trabaje en nosotros por medio del Espíritu Santo y produzca la transformación y seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Una vez que el Señor nos escogió, y junto con eso, estos procesos son celestiales. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La elección y la predestinación ocurrieron simultáneamente en el corazón de Dios. Predestinación significa marcado con anterioridad. Dios nos marcó de antemano, nos escogió y marcó nuestro destino. No solo fuimos escogidos, pero también fuimos marcados, predestinados en la eternidad pasada. Dios marcó para nosotros un destino eterno. Llevamos dentro de nosotros la marca de nuestro destino de grandeza. Los ángeles lo saben, el diablo lo sabe, y incluso así nos intenta engañar. Por eso dice en Mateo 24 que intentará engañar aún a los escogidos.
Así es que mira, los dos procesos que ocurren en la eternidad son la elección y la predestinación. Ocurren en Dios. Esos son procesos que ocurren en el corazón de Dios. Nos elige y nos predestina y marca su propósito para nosotros, para esta tierra y para la eternidad. Pero luego, ¿qué sigue después de la elección y la predestinación? El llamamiento. El llamamiento ocurre aquí en la tierra, cuando ya nacemos. En el capítulo 8, versículo 29, repito, y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Así es que los llamados son los que previamente fueron predestinados. A la elección y la predestinación le sigue el llamamiento divino. Abraham fue llamado. Abraham es el primero a quien Dios llama para salir de su tierra y iniciar la descendencia de las personas, de los hombres y mujeres de fe. Cada uno de nosotros experimentó el llamamiento de Dios en algún momento de nuestra vida. En algún tiempo de nuestra vida lo experimentamos. Y ese llamamiento tenía que ver con el inicio de nuestra vida espiritual. Ese llamamiento era para entrar al propósito. Este tema se llama el propósito y la elección de Dios. ¿Para qué fuimos elegidos? Para que el propósito de Dios se cumpliera en nosotros. Fuimos llamados conformes al propósito de Dios. ¿Cuál es su propósito? Transformarnos en reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora está trabajando para convertirnos en reyes y sacerdotes que sepan hacer su tarea, que sean conscientes de quiénes son y que hagan el trabajo que se les asignó en este mundo y que hagamos en el futuro, en la gloria, el trabajo para el cual estamos destinados. Quizás para mucha gente el propósito de su vida, de haber venido a Cristo, es haber escapado de los problemas, disfrutar, pasarla bien, huir del infierno, huir de la condenación, esperar que un día el Señor te lleve al cielo. Ese no es el propósito de Dios. Esas son las cosas infantiles en las cuales a veces nosotros detenemos nuestra vida. Es verdad que el Señor nos sacó de muchos problemas, hemos disfrutado muchas cosas con Él, hemos escapado de la ira venidera, vamos a ir al cielo, todo eso es verdad, pero eso no puede ser tu propósito de vida. Nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios, para ser sacerdotes de Dios, para ser el pueblo santo de Dios, para ser reyes con Dios. Nuestro destino es ser reyes y sacerdotes, pero esto comienza aquí. Ya eres un sacerdote y ya eres un rey de Dios. Ya eres un hombre que eres un sacerdote, un puente entre Dios y los hombres, y eres un hombre que tiene realeza, que tiene autoridad, que tiene un poder para ejercerlo en este mundo. En el futuro vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad, pero en el presente funciona de acuerdo al propósito de Dios. Conéctate con el propósito de Dios. El propósito de Dios es más grande que tu vida, es más grande que tus planes, es más grande que tus anhelos y tus sueños. El propósito de Dios es que tú sirvas a Él, lo expreses y gobiernes con Él en este mundo, partiendo de ahora, en todas las áreas en que el Señor te introduce. El propósito es que seas el canal de Dios para bendecir a la humanidad. Conectémonos, sintonicémonos con el propósito de Dios. Fuimos elegidos para el propósito. Funcionemos en ese propósito de Dios eterno que comenzó a operar y a manifestarse el día que el Señor nos llamó. Que el Señor te bendiga.